Aleluya. ¿Cuánto estamos alegres y gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Bueno, si usted está alegre, yo quiero ver que usted alaba a Dios, porque venimos a la casa de Dios para alabar a Dios. Amén. Que si uno viniera aquí a escuchar a un hombre, perdiera su tiempo, ¿cierto? Entonces, alabe a Dios, a ver, allí haga el ejercicio. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora. Quiero que me acompañen y abra su Biblia. Amén, abren la Biblia. Libro de Juan, capítulo 7, versos 32. Vamos a leer desde verso 32 hasta el verso 36. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Entonces vamos a estar leyendo el libro de Juan. Es el cuarto evangelio, es decir, el cuarto libro del Nuevo Testamento, antes del libro de Hechos, capítulo 7, verso 32. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu, y como su pueblo decimos amén. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Amén. Vamos a estar colocándole este tiempo en las manos de Dios. Y quiero que hagamos el ejercicio. En esta hora usted va a decirle: Dios mío, háblame. Amén. Hemos venido a escuchar la voz de Dios. Así que alce sus manos, cierre sus ojitos allí. Padre, aleluya, hoy nos presentamos como tu pueblo, mi rey, en este espacio que hemos apartado para ti, en esa tu casa que tú has dicho que será casa de Dios y puerta del cielo. Tu palabra nos enseña que si viniéramos a este lugar, aleluya, encontraríamos, Dios mío, una palabra de ti, pero también tú nos oirías, tú restaurarías y sanarías nuestra tierra. Y hoy venimos como tu pueblo, Señor, para escucharte hablar, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señora. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos de acuerdo a nuestra necesidad, háblanos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos escuchar. Tú que conoces lo más íntimo del corazón, tú que escudriñas nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, lo que hay allá adentro, Dios mío, en lo más profundo. Aleluya, sé tú hablándonos para que podamos ser mejores en ti, para que las cosas, Dios mío, comportamientos, pensamientos, actitudes que quieras que cambiemos, las podamos cambiar, y que seas construyendo, Padre, aleluya, nuestras vidas, Padre, para cada día ser tú un pueblo agradable a ti, Señora. Háblanos en esta hora, que sea solo tu palabra, Dios mío, y no palabra humana, no mis pensamientos, sino tu palabra, Dios mío, en medio de esta hora, Padre, y que en la medida que es predicada, aleluya, tu palabra, así como Cornelio y su familia y sus amigos recibieron aquel toque del Espíritu Santo, así cada uno de nosotros sea tocado como tú quieras tocarnos en el día de hoy. Al que sanidad, sanidad; al que restauración, restauración; al que levantamiento, levantamiento; al que fortaleza, fortaleza. Sé tú haciendo en esta hora lo que de antemano ya tú has decidido hacer con nosotros. Te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar asiento en esta noche. Amén. Aleluya, pero mientras toma su asiento, que no se apague su alabanza. Gloria a Dios. Amén. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema: reconoce tu tiempo. Quiero que le diga al lado: reconoce tu tiempo.
Y me gusta la palabra que usé y dije, no voy a usar la palabra conoce tu tiempo, sino reconoce tu tiempo. Porque a veces no se trata de conocer algo, sino de reconocerlo cuando lo vemos. Amén. Entonces, hoy vamos a aprender a reconocer nuestro tiempo. En la Biblia, dentro de todos los libros que nosotros podemos leer, hay uno muy especial que me gusta mucho y es el libro de Eclesiastés. Allí se nos enseña que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Cuando nosotros nos vamos a uno, creo que de los pasajes más famosos de la Biblia, Eclesiastés capítulo 3, verso 15, nos enseña la Biblia que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de amar, hay tiempo de aborrecer, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar, hay tiempo, aleluya, de construir, hay tiempo de derribar. Y finaliza ese texto con algo bien bonito diciendo, y todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Y a mí me parece interesante este texto porque nos lo dice mucho de pronto cuando somos adolescentes. Espera el tiempo de Dios y nos citan y nos leen este pasaje, ¿cierto? Y lo interesante es que muchas veces solamente leemos este pasaje para indicarle a otros cuándo es el tiempo para hacer algo. Pero la pregunta es cuándo nosotros nos leemos a nosotros mismos este pasaje para indicarnos cuándo es el tiempo de hacer las cosas en nuestra vida. Amén. Amén. Y la Biblia no solamente nos enseña que para todo hay un tiempo, sino que también nos enseña el libro de Eclesiastés. Quiero que me acompañe, Eclesiastés capítulo 9, verso 11, búsquelo, abra su Biblia. Nos expresa que todos en la vida, todos en esta tierra les llega también su momento y su hora. Es decir, hay un momento de visitación de parte de Dios. Así como mi tiempo para abrazar, para dejar de abrazar, para plantar, para destruir, etcétera, también hay un tiempo específico de la visitación de Dios para cada vida y para cada ser humano que hay en medio de esta tierra. Eclesiastés capítulo 9, verso 11 dice, Salomón hablando, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Miren lo que dice la última parte, dice, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y no se queda allí, verso 12, que comienza diciendo, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es decir, vemos que hay tiempo para todo. Y dentro de esos tiempos de Dios, para tu vida y para mi vida, hay un tiempo específico de la visitación de Dios. Amén. Es un tiempo en donde Dios se inclina a visitarnos. Cuando nosotros nos vamos al libro de Malaquías, uno de los textos que personalmente me gusta bastante, no lo tengo en la pantalla, el libro de Malaquías capítulo 4, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Finalizando, dice algo bien interesante que quiero que leamos. Amén. Bueno, capítulo 3. Dice verso 17, 3:17, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es decir, incluso en la Biblia podemos ver que hay un tiempo en donde Dios decide actuar para hacer algo. Amén. Un día, un momento en específico en donde Dios decide, oye, voy a mirar la aflicción de mi pueblo y voy a darle lo que tanto ha pedido, tanto ha deseado, tanto ha añorado. Amén. Nosotros no siempre estamos en tiempo de abundancia. Hay tiempos en donde a veces las cosas no van tan bien, pero hay otros donde las cosas van viento en popa, ¿cierto? Hay un tiempo en donde pareciera que Dios no nos responde, que estamos en el silencio absoluto de Dios, que como dice la Biblia, ni por Urim ni por Tumim, ¿cierto? Uno viene a la iglesia y nada, y lee la Biblia y dice, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Te habrás abandonado de mí? No, es el tiempo del silencio de Dios. Pero así como el tiempo del silencio de Dios, que llegan todos los invitados, oran a todo el mundo y a ti no te oran,
¿cierto? Yo sé que les ha pasado alguna vez. Así también llega el tiempo en donde todos los invitados te oran a ti. En donde todos los cultos tú sientes un toque especial de parte del Señor. Hay momentos en donde uno está orando y dice, Dios mío, estoy como, no sé, ¿será que estoy distraída? Pero no te siento. Pero hay otros momentos en donde apenas uno llega, uno se arrodilla y hay una ministración especial del Espíritu Santo. Amén. Hay momentos y hay tiempos donde uno se arrodilla a orar en la intimidad y pareciera que la oración fuera pesada. Pero hay otros en donde uno no quiere terminar de orar. Y dice, Dios mío, me toca pararme. Pero hay algo tan bonito en esa presencia de Dios que uno dice, aplazo lo que tengo que hacer porque esto no lo puedo perder. Hablamos de tiempos y ocasiones. Amén. Y entendiendo esto, cuando nosotros nos vamos a ese texto principal que leímos, encontramos que Jesús más o menos o aproximadamente en el segundo año de su ministerio. Recordemos que Jesús tuvo 3 años ministerialmente hablando, ¿cierto? Desde los 30 a 33 años. Y aproximadamente en el segundo año de su ministerio, Él sube a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y allí empezó a hacer milagros, empezó a predicar la palabra. Y la Biblia nos enseña que los principales de los judíos mandaron a apresar a Jesús con el fin de darle muerte. Y Jesús entonces lanza estas palabras que a mí me llamaron poderosamente la atención. Y dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Cuando yo leí esto, a mí me impactó, me impresionó, porque me podía ver o podía reflejar o me podía dar cuenta de que Jesús conocía su tiempo. Yo dije, wow, Él estaba claro y tenía súper claro cuál era el tiempo de la visitación de Dios y de la promesa de Dios y de cómo Dios quería que Él fuera usado en medio de ese momento en particular de la historia. Yo dije, Jesús, Él entendía qué era lo que debía hacer, cuándo debía hacerlo, de qué manera debía hacerlo. Él no andaba preocupado ni estresado porque, me van a apresar, me mandaron un montón de alguaciles. No, Él decía, yo sé que todavía no es mi tiempo. Un poco más y después irá al Padre. Y eso me impresionó. Y dije, voy a buscar en la Biblia a ver si en algún otro momento Jesús dijo lo mismo. Y quiero que me acompañes al libro de Juan capítulo 2. Veamos qué dice el libro de Juan. Libro de Juan capítulo 2 verso 4. Libro de Juan capítulo 2 verso 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Miren lo que dice, aún no ha venido mi hora. Es decir, antes de que Jesús iniciara su ministerio, Él estaba en unas bodas en Caná. ¿Bien? No Canaán, Caná. Bien, una ciudad cerca a Galilea, bien, Caná de Galilea. Estaba en Caná en unas bodas. Y su madre física, cierto, terrenal, le dijo, mira, el vino se acabó. Como diciéndole, como ve y resuélveme. Pasa que nosotros las mujeres, aquí una explicación para los hombres, nosotras las mujeres hablamos de forma indirecta. Ya, nosotras no decimos, por favor multiplícame el vino. Nosotras decimos, mira, el vino se acabó. Ya, usted va entendiendo. Cuando uno ve unos zapatos, dice, qué lindo los zapatos. Estoy diciéndole, por favor, los quiero, regálamelos, cómpramelos. Entonces, María hablaba de forma indirecta como lo hacemos todas las mujeres. Y le dijo a Jesús, mira, se acabó el vino. Pero Jesús les responde de una manera impresionante y les dice, mira, aún no ha venido mi hora. Como, ¿para qué me dices si aún no ha llegado el momento en donde yo me presente a la humanidad? Todavía no ha llegado mi momento, calma. Amén. ¿Por qué? Porque en los primeros 30 años de Jesús podemos ver que Él tuvo una misión específica y fue estar en casa, prepararse para el momento de que llegara el tiempo de su ministerio. Pero cuando su madre como que lo quería lanzar a avanzar en ese tiempo, Él dijo, espérate, es que todavía no ha llegado mi tiempo. Todavía no ha llegado el momento en donde yo aparezca, en donde yo me muestre a los demás. Ahora, Él hizo el milagro, amén. Pero vemos que Él reconocía su tiempo. Él no quiso adelantarse, no quiso atrasarse.
Él entendió cuál era el momento. Vamos a otro texto bíblico. En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 51. Amén. Libro de Lucas, capítulo 9, verso 51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, cuando Jesús supo, ya vimos cómo él sabía que todavía no había comenzado su tiempo allá en las bodas de Caná de Galilea, ¿cierto? Vemos cómo en el segundo año aproximadamente de su ministerio él dijo, todavía no es mi tiempo. Pero miren lo que dice este texto: cuando él supo que era su tiempo, afirmó su rostro, es decir, tomó la decisión de subir a Jerusalén para ser preso y para morir. Sabía exactamente cuál era su tiempo. Vamos a un último texto, porque eso se trata de poder ver la Biblia y lo que nos enseña la Biblia. Amén. Capítulo Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 26, verso 18. Amén. Mateo capítulo 16, verso 18 dice: y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Es decir, Jesús en todo momento, él supo lo que debía pasar en su vida. Él no estaba a tientas con cuál era el siguiente paso que debía dar. Él no estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué haré? ¿Será que me quedo aquí o me voy allá? ¿Será que hago esto o hago aquello? ¿Será que es el tiempo de que yo muera o todavía falta un añito más? No, él reconocía su tiempo. Él sabía para qué lo había mandado Dios, y no solamente para qué lo había mandado Dios, sino el momento específico para hacerlo todo. Y eso me parece tan impresionante, porque en la Biblia no solamente vemos que Jesús conocía su tiempo, sino que aún los demonios conocen el tiempo que ellos tienen de acuerdo a la profecía. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 8, verso 29. Mateo capítulo 8, verso 29. Aleluya, gloria a Dios. Mateo 8, 29, encontramos la historia del Gadareno, muy bien. Y dice allí, y clamaron diciendo los demonios, vamos a de pronto a leerlo un 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Verso 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, que aún las mismas tinieblas reconocen que hay un tiempo final para ellos, de acuerdo a las profecías, ¿cierto? Los demonios también conocen su tiempo, pero lo interesante es que el hombre no conoce su tiempo. Tú y yo a veces no conocemos nuestro tiempo. En el libro de Mateo, acompáñeme, libro de Mateo capítulo 16, Jesús reprende a los fariseos y los saduceos y les dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, capítulo 16, verso 1, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es decir, si algo Jesús reprendió de las personas que pudieron muchas veces contemplarlo, los fariseos y los saduceos, es que ellos no entendían
el tiempo de su visitación. Y hay un texto adicional que quiero que miremos, que me parece impresionante, que está en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, verso 44. Aleluya, gloria a Dios. Lucas 19, verso 44, que dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esto es una profecía contra Jerusalén, muy bien. Dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y cuando nosotros nos vamos a este texto que acabamos de leer en Eclesiastés, entendimos que primero hay un tiempo de visitación para todos. Pero así como Jerusalén no entendió el tiempo de su visitación, nosotros podemos ver que tampoco nosotros entendemos el tiempo de nuestra visitación. Muchas veces no sabemos ni siquiera qué hacer y metemos la pata y tomamos decisiones inadecuadas porque no entendemos nuestro tiempo. Pero si algo podemos ver en la vida de Jesús es que Él conocía su tiempo, y no solo porque era Dios, sino porque Él aprendió a tener una profunda intimidad con el Padre. La Biblia dice que Él apartaba tiempo a solas, se iba al desierto, a los lugares desiertos para buscar a Dios. Y en esa comunión con Dios, Él siempre estuvo atento de cuál era su tiempo, de cuál era el tiempo correcto para su vida. Yo no veo en ningún momento a Jesús ansioso por lo que habría de venir. No veo en ningún momento a Jesús angustiado por, ay, ¿qué será de mi futuro? No veo en ningún momento a Jesús llorando porque le faltó X o Y cosa. No, sino que veo un Jesús confiado, tranquilo, sereno, en paz, porque conocía cuál era el tiempo de la visitación de Dios con su vida. Y muchas veces nuestra aflicción es producto de que no entendemos el tiempo de Dios para nuestras vidas. Y nos desesperamos y vamos angustiados, y muchas veces venimos delante de la presencia de Dios vueltos nada, de pronto en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra humanidad, porque aún no hemos entendido el tiempo de visitación de Dios para nuestra vida. Y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será que me respondes? ¿Cuándo será que me visitas? ¿Cuándo será que te levantas por mí? ¿Cuándo será que ve tu mano en mi vida? Es que no entiendo. Pero claro, no entendemos, tú ni yo, porque muchas veces yo también he venido así delante de Dios, pero no entendemos simplemente porque no hemos aprendido a reconocer el tiempo de Dios para con nuestra vida. Amén. Y así como Jesús entendía su tiempo, nuestra responsabilidad como cristianos es aprender a tener una comunión con Dios para también reconocer nuestro tiempo. Amén. Al entender el plan de Dios con nuestra vida. Amén. Cuando entendemos el plan de Dios con nuestra vida, ya el afán se va. Porque si nos apresuran, como apresuraron a Jesús, yo le digo: espérate, es que aún no es mi tiempo, tranquilo. Yo estoy tranquilo, tranquilízate tú también, ¿cierto? Porque a veces nos apresuran, es que debes de tener esto o aquello, es que cuando te vas a casar, es que cuando la casa propia, es que cuando el carro, es que cuando aquello, cuando los hijos, cuando, espérate, es que aún no es mi tiempo. ¿Sí ven cómo ya empezamos a cambiar nuestra mentalidad cuando empezamos a reconocer el tiempo de Dios? Es que cuando va a venir esto, espérate, no me insistas porque aún no es mi tiempo. Y aún empieza a enseñar a las demás personas que yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila y estoy confiada porque entiendo el tiempo de visitación de Dios. Amén. Pero cuando llega el tiempo, también nosotros decimos: no me insistas que me quede, no me insistas que no vaya, porque yo he entendido que este es mi tiempo. Amén. Ni uno nos apresura, ni tampoco se detiene. Uno va al paso de Dios con su vida. Y qué bonito es ir al paso de Dios, ¿cierto? Que si Dios dice avanza, uno avance. Que si Dios dice detente, uno se detiene. Porque en el paso de Dios no hay errores. En el paso de Dios no hay sufrimiento. En el paso de Dios no hay angustia. En el paso de Dios no hay estrés. En el paso de Dios no hay tormento. En el paso de Dios hay paz. La Biblia dice en Eclesiastés, amén, Eclesiastés 3:15:
¿Qué dice? Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Por qué te angustias? Si solamente tienes que reconocer el tiempo. Reconocer el tiempo te va a poder permitir mirar a largo plazo y decir: estoy tranquilo construyendo lo que un día mis ojos verán. Estoy tranquilo, los demás van a su tiempo, gloria a Dios por ellos. Yo voy al mío, voy al tiempo de Dios con mi vida, voy al tiempo de la visitación de Dios conmigo. No me apresuro, qué bueno que otros ya hayan pasado por ese momento, pero yo entiendo que voy al tiempo de Dios con mi vida. Amén. Amén. Y esa comunión con Dios nos lleva a reconocer ese tiempo. Y hoy he querido traer, Dios me ha inquietado a traer 5 tiempos en la vida de un cristiano que debe tener en cuenta. 5 tiempos, hay muchos, porque en la Biblia y en nuestra vida hay muchos tiempos que vivir. Hay etapas que se abren y etapas que se cierran. Hay cosas que se inician y a veces hay el inicio del fin, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a hablar de 5 tiempos en la vida de todo cristiano. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Y en ese texto vamos a mirar 5 tiempos en la vida del cristiano. Aquí lo señalé, que son 5 verbos que hay en este texto bíblico. Dice: mas el Dios de toda gracia, ¿cuál es el primer tiempo? Que nos llamó. Muy bien, ese es el primer tiempo, el tiempo del llamado a nuestra vida. Dice: a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, entonces llega, Él mismo va a empezar el tiempo de la ¿qué? De la perfección. Después va a empezar el tiempo de ser afirmados, luego el tiempo de ser fortalecidos y luego el tiempo de ser establecidos. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos con el primer tiempo. Y el primer tiempo es el tiempo del llamado. Y creo que todos en algún momento nosotros hemos pasado por este tiempo en particular. Un tiempo en donde Dios toca la puerta de nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña, Jesús hablando dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el tiempo del llamado. Un tiempo en donde Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón. Un tiempo en donde Dios nos está ofreciendo su salvación. Un tiempo en donde Dios está ofreciendo, aleluya, sacarnos del lodo cenagoso, aleluya, del pozo de la desesperación en el que el pecado nos había dejado, para llamarnos a su gloria eterna, para llamarnos a vivir una nueva vida con Él. Muchas veces este llamado lo sentimos de pronto siendo niños, ¿cierto? Decimos: Dios me está llamando, y uno acude al llamado. Tal vez nosotros acudimos al llamado siendo jóvenes o adolescentes. Tal vez usted acudió al llamado siendo un adulto, aleluya. Pero lo importante es que ahí estuvo Dios. Nos permitió muchas cosas y empezó a hablarnos en el bus, ¿cierto? En el transporte, pasábamos por un parque, ahí estaban predicando la palabra de Dios. Cogíamos el celular y ahí está la palabra de Dios. En la casa, en todo momento empieza Dios a tocar a la puerta de nuestro corazón, decirnos: ábreme, yo quiero hacer algo contigo, quiero limpiarte de todo lo que Satanás ha estado haciendo. Porque la palabra de Dios nos enseña que Satanás vino a robar, matar y destruir. El mundo lo que ofrece es eso, te roba lo que un día Dios te dio, esa paz, esa tranquilidad.
aleluya, te mata tu espíritu para que no te conectes con Dios y destruye todo lo que un día Dios quiso darnos. Destruye nuestra familia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, destruye todo. Amén. Y cuando Dios toca nuestra vida en ese tiempo del llamado, entonces si nosotros dejamos que Dios entre, Dios empieza a restaurar y empieza a ponerle orden a nuestra casa. Y lo que un día estuvo desordenado por el diablo, por todos sus demonios, en Dios empieza a tener forma. Amén. Aquel que antes tenía problemas de pronto de depresión, que quería suicidarse, que no quería vivir más, cuando Cristo llega a su vida, eso ya no está. Dios empieza a tratar eso. Ese es el tiempo del llamado y es el primero. Dios nos llama a su gloria eterna. Amén. Y si entendemos cuál es ese tiempo, entonces podemos de manera muy consciente abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios. No reconocer que Dios nos está llamando es cerrar la puerta para que Dios no haga lo que Él quiera hacer. No reconocer que Dios está tocando la puerta de nuestras vidas y lo ha hecho un montón de veces es entender o no querer entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Así que si tú que me escuchas acá o en las redes, Dios está tocando la puerta de tu corazón, este es el tiempo de tu llamado, no lo dejes perder. Este es el tiempo de tu visitación, no lo dejes ir. Amén. El segundo tiempo es el tiempo del perfeccionamiento. Muy bien. La palabra que se usa en ese texto donde dice que seremos perfeccionados viene de un griego que dice catartizo, ¿bien? Que en su sentido significa preparar, restaurar, hacer perfecto, tener algo perfectamente unido, hacer algo completo. Y esa definición es la que más me gusta, hacer a alguien lo que debería hacer. Y me gusta porque cuando Dios nos llama, nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, pero hay muchas cosas que necesitan ser reparadas en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios nos enseña, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, os santifique, ¿cómo? Por completo. Y eso es lo que quiere decir esa palabra perfeccionado. Quiere decir que seamos hechos completos. ¿Completos en quién? En Dios. Es volver a ser lo que deberíamos ser, pero no somos. Que aquello que un día por el pecado se destruyó, hoy podamos volver a hacer. Y volver a hacer en 3 áreas específicas de nuestra vida. Como dice el texto en Tesalonicenses: espíritu, alma y cuerpo. Porque muchas veces venimos a Dios y estamos enfermos en nuestro espíritu. No tenemos una relación con Dios. No hay nada que nos conecta a Dios. Orar se nos hace difícil. Venir a la iglesia se nos hace tedioso. Bueno, yo he visto eso y muchas veces yo veo personas que llegan por primera vez a la iglesia y es como, uy, ya quiero que el culto se acabe. Claro, porque tu espíritu necesita ser restaurado, hacer lo que una vez Dios quiso que fuera. Amén. ¿Y cómo sabemos qué era lo que Dios quería que fuera? Podemos ver el ejemplo de Adán y Eva. Tenían una comunión directa con Dios. Pero el pecado dañó esa comunión, quebrantó esa relación de Dios con el hombre. Y en el mundo esa relación está rota y venimos a Dios enfermos en nuestro espíritu. Por eso muchas veces se nos hace difícil entrar en la presencia de Dios, porque necesitamos decirle a Dios: Dios mío, yo quiero que me perfecciones, que perfecciones mi espíritu, que lo santifiques para volver otra vez esa comunión contigo. Amén.
Pero no solo el espíritu, sino que el alma. El alma en donde están los pensamientos y los sentimientos. Porque a veces llegamos a Cristo y tenemos pensamientos inadecuados. Y no hablo de pensamientos de pecado solamente. Hablo de pensamientos que muchas veces nos limitan en crecer en Dios. Queremos cosas que son totalmente ajenas a Dios. Amén. Entonces venimos a veces con un egoísmo y con unas pretensiones, de pronto creyendo que somos los genios. No, espérate, aquí ninguno es genio de nada. Pero a veces venimos con pensamientos cerrados, con sentimientos cerrados, y a veces llegamos a la iglesia y llegamos a la presencia de Dios y tenemos los sentimientos bien embolatados. Amén. Muchas veces, y esto lo podemos ver muchas veces en los adolescentes, que les gusta una, les gusta la otra, y Dios mío, en un año les gustan 20. Espérate, necesitas sanidad en tus emociones. Pero no les pasa a los más jóvenes, también nos pasa a los adultos. Que a veces no me llevo bien con la hermana y no me llevo bien con el hermano, y que pienso mal del uno y pienso mal del otro. Espérate, necesitamos sanar nuestra alma. Y ese es un tiempo en Dios. Porque a veces Dios dice, espérate, es como yo te voy a pasar otro tiempo en tu vida si este es el tiempo en el que tú necesitas ser perfeccionado. Porque en tus sentimientos están todo embolatado, y cada vez que llega y ves a esa persona, tal vez se te crecen tantas cosas en la mente. No, necesitas sanidad. Tiempo de sanidad en el alma. Las tristezas profundas, que lloras y no sabes por qué, que a veces no quieres ni siquiera pararte de la cama. Necesitamos sanidad. Amén. Pero no se queda allí, sino que también dice el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo también necesita ser sanado. Sí, de enfermedades físicas, pero también necesitamos devolver el valor que Dios le ha dado a este cuerpo. Porque a veces no entendemos el valor que este cuerpo tiene. No entendemos para qué Dios nos dio este cuerpo, que fue para que fuera un templo de su Santo Espíritu. Entonces tenemos el cuerpo también enfermo muchas veces. Y en ese tiempo de Dios, en el tiempo de ser perfeccionados por Dios, es el tiempo en donde Dios nos hace completos y nos enseña a tener sanidad en el espíritu. Nos enseña a tener sanidad en el alma y nos enseña a tener sanidad en el cuerpo. Nos enseña una buena comunión con Dios. Nos enseña a tener los pensamientos y los sentimientos correctos. Nos enseña a guardar el cuerpo. Por eso en Dios, una persona que llega no puede enseguida pasar a ministrar. No, porque primero, el primer paso después del llamado, ¿cuál es? El perfeccionamiento. Y necesitamos ser perfeccionados. Y la pregunta, porque a veces decimos, eso es para tal persona. No, vamos a mirarnos a nosotros. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas? Que están medio, están ahí como cojeando, casi que no caminan. ¿Cuáles son esas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas y transformadas por Dios? ¿Será que al llegar delante de Dios y le decimos, Señor, me he dado cuenta que estoy mal en esto, necesito que transformes esto que está en mí, porque no está bien? ¿Será que nuestras oraciones hablan, en lugar de pronto de hablar de tantas y oramos por tantas personas, será que hablan de que Dios cambie la viga que está en nuestro ojo, en lugar de solamente pedir por la paja de nuestro hermano? ¿Será que estamos viendo para adentro y diciendo, Señor, yo soy quien necesito que tú cambies? No son los demás, soy yo. No es la persona que me rodea, no es el que me dijo X o Y cosas, soy yo. Porque si yo hubiera tenido un corazón sano, lo que esa persona me hubiera dicho no me hubiera afectado. Lo que esa persona hubiera hecho contra mí no hubiera dañado mi corazón, porque lo tendría sano. Pero le decimos, Señor, a que esa persona cambie, sí, pero ¿por qué no le pedimos cámbiame a mí? Transfórmame a mí. Que si alguien me dice X o Y cosa, esas cosas no me afecten. Yo puedo decir gloria a Dios, para adelante, me sacudo mis pies y sigo para el propósito de Dios con mi vida. ¿Por qué seguir mirando a otros y de entender que muchas veces Dios nos tiene en un stand-by, nos tiene en una pausa? Nos tiene allí frenados de muchas cosas en nuestra vida,
porque estamos en el tiempo del perfeccionamiento. Y el tema es que siempre vamos a necesitar ser perfeccionados. Amén. Ahora, hay un tercer tiempo. El primero es el tiempo del llamado. El segundo es el tiempo del ser perfeccionados. El tercer tiempo es el tiempo de ser afirmados. La palabra afirmados viene del griego esterizo, que significa llevarlos a una dirección específica, confirmar. Pero hay una definición que me gusta aún más, y es hacer constante. Amén. Hacer constante. Porque Dios nos llama, Dios nos perfecciona, pero después necesita que nosotros seamos constantes. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Amén. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. ¿Qué dice? Aleluya. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos ¿qué? Pero niños ¿qué? Para que no seamos ¿qué? ¿Qué es un niño fluctuante? Para que ya no seamos personas inmaduras en Dios, que pasan de una cosa a otra, que no tienen constancia en su vida. Y sigamos leyendo, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, Dios te perfecciona, es lo que acabamos de leer. Arriba dice, a fin de perfeccionar. Pero ¿qué pasa después de ser perfeccionados? Necesitamos dejar de ser fluctuantes. Necesitamos dejar de que nuestra vida en Dios se parezca a una montaña rusa. Necesitamos dejar de que entonces cuando alguien dice algo simplemente creemos a ciegas en lo que esa persona dice y no nos mantenemos firmes en la convicción que nos ha enseñado la palabra. Amén. Que en la iglesia somos cristianos, pero cuando estamos en un entorno donde nadie es cristiano, fluctuamos en nuestra fe. Necesitamos ser constantes. Necesitamos aprender lo que significa mantenerse en la fe. Amén. Desde el principio hasta el fin. Porque de pronto tú dices, no, ya, yo sané muchas áreas de mi vida. Maravilloso, gloria a Dios. Pero ahora es tiempo de ser constantes. Amén. Que no seamos cristianos de lunes a viernes y sábado y domingo, no. Que no seamos personas llevadas por lo que diga la gente, no, que seamos personas que estemos fundamentadas en la Biblia, que pueda Dios contar conmigo y contigo en enero, pero en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre también pueda contar con nosotros. Que cuando nos mire, nos vea constantes. Constantes en la oración, constantes en la búsqueda, constantes en la palabra, constantes en Él. Porque es difícil crecer en Dios cuando no somos constantes. Es difícil alcanzar un nivel en Dios cuando leemos la Biblia, nos emocionamos y duramos la primera semana de enero orando y leyendo la Biblia y duramos las 3 semanas que siguen de enero sin orar y sin leer la Biblia. Es difícil crecer así en Dios. Entonces el diablo se aprovecha de tu inconstancia y de mi inconstancia para llevarnos a todas las cosas de este mundo y que no podamos permanecer. Necesitamos ser constantes. Dijiste, yo voy a empezar a levantarme a las 4 o 5 de la mañana. 2 días lo hiciste, tercer día ya te quedaste dormido. ¿Cierto? Hay que ser constantes. Queremos que Dios nos bendiga constantemente, ¿cierto?
Pero antes de que Dios nos bendiga constantemente, Él debe ver que tú constantemente y yo constantemente estoy dispuesta a buscarlo también. Amén. Ser constantes. Decimos al inicio y empezamos, voy a servirle a Dios. Este es el año de servirle a Dios. Hermana Leslie, póngame en lo que haya que hacer, que usted no me ha dicho, pero yo me apunto. Pero cuando llega el cansancio del trajín, ¿cierto? El trabajo que se acumula en la familia, y el trabajo y el ministerio, hay que seguir siendo constantes. Hay que ser constantes también en el servicio de la obra de Dios. Hermana, que estoy cansada. Sí, usted se cansa, yo me canso, nosotros nos cansamos. Pero se trata de ser constantes. Que Dios vea que puede contar contigo, que puede contar conmigo. Que Dios no diga, bueno, voy a aprovechar la hora porque después se desanime y no lo vuelvo a ver. Que una vez le decimos a Dios, Dios mío, como dijo Isaías, úsame a mí, yo iré, Señor Jesús. Pero después, cuando vemos que la cosa, porque servirle a Dios es también enfrentarse a una lucha espiritual. Entonces cuando vemos que Satanás nos ataque, no decir, ¿sabes qué, Dios? Ya no si cuentes conmigo. No, ser constantes en Dios. Ser constantes en la familia. Empezamos el devocional familiar, no hay que dejarlo de hacer. Ser constantes en el trabajo. Empezamos siendo buenos trabajadores, terminemos el año siendo buenos trabajadores. Empecemos a ser constantes. Amén. ¿Y cómo somos nosotros afirmados? Y eso me gusta porque ese texto que acabamos de leer en Efesios nos enseña que Dios puso personas en la congregación que nos puedan enseñar para nosotros ser afirmados, para nosotros ser constantes. Pero también me gusta porque también en cierta medida da a entender que Dios también nos quiere usar a nosotros para que nosotros también aprendamos a ser constantes. Amén. Ser constantes. El primer paso para hacer algo es aparecer. Hacerse presente. Y uno tiene que decirle a Dios todos los días, me hago presente. Ser constantes en Dios es eso, es estar presente todos los días. Y muchas veces ese tiempo es el tiempo que más nos cuesta en nuestras vidas. La constancia por crecer y buscar a Dios. Y a veces no pasamos al cuarto ni al quinto tiempo porque estamos allí. No hemos pasado de ser afirmados. Ay, es que no encuentro, Dios no me responde. Es que todavía no has llegado al quinto paso porque estás ahí en el tercero, te has quedado detenido. Me he quedado detenida a veces. Es tiempo de aprender constancia y caminar al cuarto paso. ¿Amén? Cuarto tiempo, ya estamos terminando, vamos rapidito. Tiempo de ser fortalecidos. Ser fortalecidos, o la palabra fortalecidos viene del griego esteno, que significa hacer fuerte. Sencillo como eso. Es hacer fuerte a alguien. Imagínense a alguien que va todos los días al gimnasio, ¿cierto? Y levanta pesas. ¿Cómo queda la persona? Fuerte, muy bien. Lo mismo sucede en Dios. Solamente que nosotros no levantamos pesas físicas, sino pesas espirituales. Y muchas veces esa pesa espiritual es la aflicción. Ay, no duele, Señor, pero ahí vamos dándole. Es la prueba, ¿cierto? De la prueba duele. Así como cuando uno llega a un momento, uno empieza, a mí me parece interesante eso porque cuando uno inicia a hacer ejercicio, voy a decirlo más lento, cuando uno inicia a hacer ejercicio, lo dije muy rápido, uno está emocionado el primer día, uno tiene fuerza, ánimo, pam, pam, no corre y no dice, todo fácil, mañana hago más. Pero cuando lleva las 3 semanas, 4 semanas de estar haciendo ejercicio, uno dice, oh, Dios mío, esto duele, esto no lo quiero hacer más, pero vamos, ¿cierto? Lo mismo sucede en Dios muchas veces. A veces llega la primera prueba y dice, no, esto es fácil. Pero la prueba y la aflicción, cuando más pasa el tiempo, uno dice, uy, Dios nos da resistencia, pero eso duele. Pero la prueba y la aflicción produce fortaleza. Amén. Tal vez tú dices, yo no estoy en el tiempo del llamamiento, no estoy en el tiempo del ser perfeccionado, no estoy en el tiempo de ser afirmado. Tal vez yo siento que la prueba está dura y siento que lo que está pasando me está doliendo, porque tal vez tu tiempo es el del fortalecimiento. Y la fortaleza no se adquiere en el tiempo de paz, se adquiere en el tiempo de guerra. No se adquiere cuando todo va bien,
se adquiere cuando las cosas no van bien y a uno le toca empezar a mostrar esa fuerza. Porque es fácil decir yo corro tantos kilómetros, por ejemplo, pero es difícil cuando tú ya estás cansado, no quieres seguir corriendo y dices yo tengo que seguir corriendo para alcanzar tantos kilómetros. Amén. Desde afuera todas las pruebas son fáciles. Usted me dice una prueba suya, yo le puedo decir no, eso es fácil. Ay, pero como si yo lo estuviera viviendo, la cosa cambia. ¿Cierto? La prueba nos produce fortaleza. Tú quieres crecer en Dios, aprenda a ser fortalecido en la prueba. Amén. Aprende a ser fortalecidos en la gloria. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y me gusta lo que dice ese texto, dice, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es la capacidad de esperar en un largo periodo de tiempo sin rendirse. Que tú puedas decir, Dios me prometió esto un día y no lo veo, pero estoy desarrollando mi fortaleza en Dios, porque sé que un día lo veré. Amén. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fortaleza. El tiempo del fortalecimiento. Uno pensaría que el tiempo del fortalecimiento es uno alza la mano y Dios dice recibe fuerza y dice amén. No, el tiempo de fortalecimiento es cuando uno no quiere alzar las manos pero las alza y entonces Dios toma nuestra mano y se recibe fuerza y uno dice amén. Amén. ¿Vieron la diferencia? Último tiempo para ir cerrando, el tiempo de ser establecidos. Y ese tiempo me parece hermoso, es el tiempo en el que todos deseamos estar. Es el tiempo que nos parece más bonito en la vida del cristiano. Y ese tiempo se representa por la palabra griega temelio, que de hecho es la única vez en la Biblia que se usa esa palabra. Solamente tiene ese texto bíblico con esa palabra, que significa echar raíces, ser fundamentados. Y cuando pensaba en esta definición, el texto que Dios trajo de inmediato a mi vida lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 92, versos 2 y 15. Búsquelo. Salmos, capítulo 92, allá no lo tengo. Salmos 92, versos 2 y 15. Amén. A mi libro de Salmos, capítulo 92, versos 2 y 15. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dice, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y me pareció hermoso este texto porque eso habla de ser establecidos, de echar raíces. Dice que el justo será plantado en la casa de Jehová. O sea, nunca se apartará de la presencia de Dios. Y que en los atrios de Dios, ese que es justo y que fue establecido, empezará a florecer. Empezará a echar florecitas. Amén. Empezará a ver fruto en él. Y de pronto en ese tiempo es cuando todo lo que hemos deseado y esperado en Dios lo recibimos, porque fuimos establecidos, echamos raíces en la presencia de nuestro Dios. Y me gusta que dice, aún en la vejez, o sea, en el tiempo donde la gente dice que ya no hay fruto, dice, aún en la vejez van a fructificar. O sea, no importa si tú tienes 80, 90, si tú estás establecido, tú vas a fructificar. Dice, estarán vigorosos y verdes. Y anunciarán a Jehová, es decir, les seguirán sirviendo a Dios. Pero no se queda allí. Salmos capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice ese texto? Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si no, mira lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice el siguiente? Será como árbol que plantado
junto a corrientes de aguas, que da su fruto fuera de tiempo, en su tiempo. Su hoja cae, no cae, y todo lo que hace prosperará. Y qué bonito, uno lee eso y dice, todo lo que hago prosperaré. Pero espérate, es que este es el último tiempo. El establecimiento. Y es un momento en donde en los dos textos que leímos en Salmos nos enseña que es un tiempo de profunda intimidad con Dios. ¿Cuál es el tema? Como les dije al inicio, nosotros no conocemos nuestro tiempo. A veces pensamos que estamos en el tiempo de ser establecidos, de la prosperidad de Dios, pero tal vez Dios no nos tiene allá, sino nos tiene en el tiempo del perfeccionamiento. Y estamos sufriendo porque creemos que deberíamos estar acá, pero Dios nos tiene allá. Y estamos angustiados. Y le decimos, Señor, ¿por qué? Es que todavía no es tu tiempo. Y a veces, por el contrario, estamos acá en ser establecidos, pero tal vez no miramos con buenos ojos al hermano que está en el tiempo de ser llamado, de ser afirmado en Dios. Pero espérate, es que esto es circular. Yo lo puse así en línea, pero después de ser establecido, Dios nos vuelve a llamar a un propósito nuevo. Nos vuelve a perfeccionar, nos vuelve a afirmar, nos vuelve a fortalecer, nos vuelve a establecer. Porque si Él no siguiera trabajando con nosotros, nos estancaríamos, y lo que se estanca se muere. Entonces ¿cuántos de nosotros hemos pasado por el tiempo de ser establecidos en Dios? No hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Yo la he visto. Pero ¿será que ese es el tiempo en el que estamos? Yo, por ejemplo, yo no estoy en ese momento ahora mismo. Yo estoy en otro de los tiempos que están allí. Y yo dije cuando vi esta palabra, dije, este es el tiempo en el que Dios me tiene. Porque Él quiere que yo crezca. Y la pregunta es, ¿en cuál tiempo estás tú? ¿En cuál tiempo? ¿En cuál de los tiempos Dios te tiene hoy día? Para pasar a la siguiente etapa, primero debes de cumplir las cosas de la etapa en la que estás. Para pasar a ser afirmados, primero debes ser perfeccionados. Pero ojo, para ser perfeccionados, primero debiste pasar el llamamiento. Tal vez Dios te está llamando para que hagas algo para su obra. Y tú le dices, Señor, no, ahora no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy en el trabajo, Entonces, hasta que no pasemos del llamamiento, no podremos pasar al ser perfeccionados. Amén. Y cuando uno empieza a hacer algo en Dios, ese proceso dice, Señor, ya quiero estar establecido, quiero ver los frutos del trabajo. Pero el tema es que cuando uno empieza a trabajar a Dios, los frutos no se ven enseguida. Cuestan. Y hay que entender que primero debo ser perfeccionado, luego afirmado, ser constantes, luego fortalecido, pasar por el proceso, la prueba para tener un carácter en Dios, y ahí luego ser establecido. No podemos volarnos. El bebé no corre primero, el bebé gatea. Hay que aprender a gatear para luego correr. ¿Amén? Entonces, pregunta que Dios nos hace en esta hora es, ¿estás reconociendo tu tiempo? ¿En cuál de esos tiempos te tiene Dios ahora? Para que en ese tiempo le puedas decir a Dios, Dios mío, ayúdame a poder entender. Y si Dios te dijo, no, Dios está hablando en tu corazón y dice, no, tú estás en este tiempo, tú puedes decir, ayúdame a que yo pueda avanzar de este tiempo, pueda hacer lo que debo hacer en este tiempo para seguir avanzando y creciendo en ti. Ayúdame a recordar que tal vez estoy en el tiempo del perfeccionamiento, que no me debo apresurar por ser establecido todavía, que apenas está tratando tantas áreas de mi vida. O ayúdame porque tú lo que quieres es que yo sea constante y no estoy siendo constante en ti. O ayúdame porque, aleluya, tú quieres que yo sea fuerte en ti y por eso permites que pase pruebas y aflicciones. O ayúdame a anunciar tu nombre porque estoy en el tiempo del establecimiento. O aceptar tu llamado. Entonces vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y vamos a pedirle a Dios que primero nos ayude a entender nuestro tiempo, que nos ayude a caminar en el tiempo en el que estamos,
Que así como Jesús sabía cuál era su tiempo, nosotros también podamos conocer el tiempo de visitación de Dios para con nuestra vida. Porque cada tiempo es el tiempo de visitación. Amén. No el tiempo que tal vez uno quisiera estar, pero es en el que estamos. Y aprender a reconocer y decirle: Señor, ayúdame a poder entender tu tiempo para con mi vida. Quiero que alces tus manos. Quiero que hables con Dios. Quiero que puedas decirle a Dios y hablar con Dios en esta hora. Aleluya. Decirle: Señor, yo necesito entender, necesito, aleluya, Padre, que me ayudes a reconocer, aleluya, cuál es mi tiempo, Señor. Aleluya, tal vez te habías sentido afligido, necesitado por tantas cosas en tu vida. Tal vez le habías dicho a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a pasar las cosas que yo anhelo que pasen en mí? ¿Hasta cuándo yo, aleluya, o cuándo yo he de ver tu respuesta? ¿Hasta cuándo de pronto he de estar en este silencio en mi vida? Padre, ¿hasta cuándo, Dios mío, yo pasaré por tantos procesos, tantas pruebas, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Pero hoy la palabra de Dios para tu vida y para mi vida es que aprendamos a reconocer nuestro tiempo. Es que aprendamos que Él tiene un tiempo